Hola, bueno, la clase de hoy es sobre historia intelectual. En este video entonces lo primero que voy a hacer es voy a hacer una definición que saco yo. Es muy difícil encontrar una definición exacta de, de la historia intelectual, pues como que encuentren un autor que diga específicamente qué es. Casi todos hacen pues como una especie de recorrido histórico para explicar lo que es la historia intelectual. Yo también lo voy a hacer, pero voy a arrancar haciendo primero una definición que saco de mis lecturas, de mi experiencia investigando, para luego pasar a hacer pues como esa evolución de la historia intelectual. Y bueno, por ahora voy a hacer eso. En el siguiente video estaré definiendo una categoría sumamente importante que es la categoría de intelectual. Bueno, entonces la definición que doy de intelectual, de la historia intelectual, la voy a leer, la voy a explicar. La historia intelectual es una línea historiográfica en boga desde hace 30 años aproximadamente. Con una fuerte relación con lo que hoy llamamos la historia cultural, lo que antes también era la historia de las ideas y la historia de las mentalidades. En la historia intelectual estudiamos el pensamiento de los sujetos, de la sociedad y de los intelectuales. A esta última, a la que se dedica a estudiar a los intelectuales, más fácil suele llamarse historia de los intelectuales. A esa última, se pregunta por la forma, cómo se apropian y producen y circulan también las ideas, los conceptos y los significados. La historia intelectual considera que los hechos suceden gracias a las formas de pensar de los sujetos, pero también que los hechos pueden generar formas de pensar. Es una constante circularidad entre el pensar y el hacer, y le da gran importancia al lenguaje como elemento constitutivo de la racionalidad y del simbolismo humano. Esa es como la definición que doy y que obviamente se ampliará a lo largo de este video. Bueno, la historia intelectual entonces puede relacionarse, pues además de tener una larga historia dentro de la disciplina histórica, también podemos ver que tiene una relación muy fuerte con la sociología del conocimiento de Karl Mannheim y también con la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu en el caso francés. Es decir, la historia intelectual no es una línea historiográfica claramente definida y diferenciada, incluso corresponde muchas veces con cuestiones geográficas, con cuestiones nacionales. Bien, a ver, entonces, ¿qué ha pasado? Actualmente, o sea, si ustedes miran, por ejemplo, lo que ha sido la historia intelectual, la vieja historia intelectual, o lo que llamábamos antes como la historia de las ideas, van a encontrar que dentro de los textos que ustedes lean van a encontrar palabras como muchas veces como ideas. Entonces, por ejemplo, las ideas del liberalismo, ¿cierto? Van a encontrar la palabra ideas constantemente. Otra palabra que se usaba mucho en la historia de las ideas o que se usaba también anteriormente era la palabra ideologías. Los historiadores casi ya no usamos la palabra ideología. Digamos que es un concepto que ha mudado y ahora empleamos otros conceptos. En el camino les diré cuáles. Bien, y hay otra palabra que también se usaba mucho, que es la palabra mentalidades. Bien, esas palabras, entonces ya por ejemplo no hablamos ni de ideología ni de mentalidades. Esas palabras se van a reemplazar, o sea, hay una razón por la cual se van a reemplazar, ahorita diré cuál es. Entonces, hay un reemplazo de esas palabras por otras, entonces ya no se van a emplear ideas, sino que se van a emplear discursos, se van a emplear la palabra lenguajes, se va a emplear también la palabra conceptos, ¿bien? Esto de entrada se puede entonces uno dar cuenta de que hay cierta relativización de las palabras, ¿cierto? De que antes eran palabras fijas, ¿cierto? Que eran casi inmutables, eran existentes, y en esta situación estas palabras se vuelven casi que imposibles de conceptualizar de una sola manera, es decir, tienen cierta ambigüedad. Bien, el desplazamiento entonces semántico se va a dar en la década del 70 aproximadamente,
finalizando los 60 y en toda la década de los 70, bajo una situación que se va a denominar el giro lingüístico. El giro lingüístico va a tener múltiples autores desde múltiples disciplinas. No podría atribuírsele solo a alguien, lo vamos a encontrar en la antropología, lo vamos a encontrar en la historia. Bueno, el giro lingüístico es bien importante y realmente lo que quiere decir es que empieza a dársele mayor importancia al lenguaje que lo que se le daba antes. Pero esa situación uno la puede encontrar históricamente, o sea, no es que pase el giro lingüístico así como de la noche a la mañana, ¡pum!, sino que el giro lingüístico tiene también toda una construcción, y incluso es una construcción que la podemos ver desde el siglo XIX con Nietzsche y que va a ir evolucionando, Ferdinand de Saussure, bueno, hasta llegar a la década de los 70, donde realmente hay una conjunción de diferentes autores de diferentes disciplinas y van a empezar a plantear el lenguaje realmente como algo constitutivo y sumamente importante de la racionalidad humana y de la existencia humana. Bueno, entonces, en ese momento que aparece el giro lingüístico se va a dar entonces un alejamiento de esa tradicional historia de las ideas que está dedicada a abordar solo como las ideas de los grandes intelectuales o las grandes ideas. En esa medida vamos a encontrar trabajos muy importantes, no, el hecho de que ya no se use no quiere decir que no lo leamos, vamos a encontrar trabajos muy importantes como los de Robert Nisbet, es que están cayendo rayos y centellas. Bueno, Robert Nisbet, también Pierre Manent, o sea, varios autores que desde la historia de las ideas van a hacer unas contribuciones muy importantes para entender el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. En algunas ocasiones, ustedes han visto, si les ha tocado padecer, por ejemplo, mi clase de pensamiento liberal y pensamiento conservador, me remito en casi todos los textos a historia de las ideas. Bien, entonces eso no quiere decir que no la sigamos usando. Bueno, entonces esa historia está dedicada simplemente a estudiar a los grandes intelectuales, es decir, a los grandes teóricos del liberalismo. Por eso entonces uno ve, por ejemplo, que se devuelven entonces a Hobbes y miran a Locke, a Maquiavelo, miran, bueno, a Rousseau, a Voltaire, miran a grandes teóricos y se quedan allí, como en esos grandes intelectuales, en esos grandes contenidos intelectuales. La historia intelectual, entonces, la nueva, la de ahora, la que venimos haciendo hace alrededor de 30 años, en otros países podríamos incluso volvernos a la década de los 60 para hablar de la nueva historia intelectual. Esta nueva prioriza las formas en las cuales los pensamientos se inscriben y se reproducen socialmente en un determinado tiempo y espacio. Ahí hay una cosa muy importante y que yo recalco mucho, y es recordar que las palabras tienen tiempo y espacio. Eso lo tenemos desde la historia intelectual, desde el giro lingüístico. Previamente no era así, ¿cierto? Previamente no se entendía de esta manera. Bueno, entonces me devuelvo un poquito. A principios del siglo XX, entonces tenemos que la historia, digamos que habían dos vertientes para hacer historia, o de lo que vamos a heredar los que hacemos historia intelectual. Una es la historia del pensamiento y otra es la historia de la filosofía. Entonces la historia del pensamiento lo que hacía era una especie de biografía de X pensamiento. Ahí les hablaba entonces, por ejemplo, del liberalismo, del conservadurismo, del comunismo. O sea, se dedicaba a mirar la historicidad o cómo, digamos, evolucionaba una forma de pensamiento o una idea o una ideología. Bien, y luego teníamos la historia de la filosofía que estudiaba movimientos filosóficos, por decir el idealismo, ¿cierto? El positivismo, el empirismo. Entonces se dedicaba a estudiar el movimiento y no tanto a los sujetos o sea, el intelectual o el filósofo que se involucraba en ese movimiento, que construía intelectualmente parte de esa escuela o de ese movimiento filosófico. Bien, también había una historia de la filosofía, pues como que se dedicaba a estudiar al sujeto, bien, pero normalmente lo que se hacía era estudiar estos movimientos, bien, y entendía esos movimientos como sistemas, como unos sistemas que no podían ser como irreductibles, unos sistemas que estaban cerrados en sí, o sea, como que eran sumamente completos, como si esos movimientos no se vincularan con otros movimientos, es decir, como si fuera una cosa cerrada en sí, una cosa completa, clara, bien.
Y esos movimientos, por ejemplo, el idealismo no lo tenían una relación contextual con lo que sucedía socialmente. Entonces, explicar el idealismo sin entender todo el proceso del liberalismo y de la Revolución Francesa y de la Contrarrevolución Francesa y de todas las circunstancias que suceden en la segunda parte del siglo XVIII y principios del siglo XIX para la historia de la filosofía no era importante. Bien, entonces a mediados del siglo XX van a empezarse a dar como ciertas reacciones, por allá en la década del 40, ciertas reacciones frente a esta forma de entender la historia del pensamiento. Y van a aparecer entonces nuevas escuelas, va a aparecer entonces la historia de las ideas, bien, con un representante del cual les dejé una lectura que es Arthur Lovejoy, y en Estados Unidos es estadounidense. Y también van a aparecer, en el caso francés, va a aparecer la escuela de las mentalidades, ¿cierto? La historia de las mentalidades, que va a ser muy importante, que va a ser parte de la, ya no me acuerdo si es de la segunda o de la tercera escuela de Anales, y que va a ser muy importante, con grandes representantes, y que va a gustar mucho, porque va a ser una versión muy interesante de la historia, porque va a tener unas preguntas diferentes. Ahorita les cuento un poquito más sobre esta. Entonces, ¿qué era la historia de las ideas? La historia de las ideas tenían como, mis perros, como una serie de conceptos, conceptos no, es que no son conceptos, como una de términos y como términos que como ideas, elementos o ideas unidades. Bien, entonces, por ejemplo, en uno de los textos que leyeron hablaba de un texto de Robert Nisbet que se llama La formación del pensamiento sociológico. Hay otro texto de Nisbet que yo sí he trabajado mucho, yo este no lo he trabajado, pero hay otro que es el del conservadurismo, ese sí lo he trabajado mucho. Entonces, estos textos que se publican más o menos en la década del 60, creo que el del conservadurismo es como el 62, no me acuerdo bien, pero son de la década de los 60. En esos textos el autor lo que hace es como trazar una historia del pensamiento, por ejemplo, una historia del pensamiento conservador, y empieza a generar como unas ideas unidades como que atraviesan el pensamiento, y donde quiera que ese pensamiento esté, sin importar el lugar del mundo ni la época, donde quiera que esté, entonces siempre se va a dar. Por ejemplo, en el caso del conservadurismo, él habla que siempre el conservadurismo, toda forma de conservadurismo hay autoridad, que en toda forma del conservadurismo hay, por ejemplo, religiosidad. Bueno, que en toda forma del conservadurismo hay un honor. Y tras esas ideas, ¿cierto? Que a partir de las lecturas que hacen normalmente grandes autores, porque no miran los grupos subalternos, a partir de los grandes teóricos de ciertas formas de pensamiento, como en el caso del conservador, van a empezar a encontrar como unos conceptos que amarran todo esto. Es decir, hay una concepción previa del historiador de las ideas que dice, bueno, entonces los liberales son así y los conservadores tienen así, y esas palabras las van a buscar esas unidades las van a buscar en todos los discursos para explicar esa forma de pensamiento. Bien, en esta forma de la historia de las ideas, entonces, yo les dejo varios textos sobre la historia de las ideas. Creo que es importante conocerla y entender la metodología y la idea que tiene el historiador detrás de esto, porque así cuando uno no, para que no cometa el error que yo cometí, para que uno no la lea como una verdad, ¿cierto? Hay un enfoque metodológico y un enfoque teórico, una conciencia de la historia diferente allí, y tenemos que conocerla. Bien, entonces no podemos a un pensamiento tan complejo como el liberal o el conservador meterlo sencillamente en unas unidades, en unos conceptos muy básicos. Además que son unos conceptos inmutables, son unos conceptos fijos, unos conceptos que no cambian de acuerdo a los agentes y a las sociedades. Entonces ahí me parece que sí es muy peligroso, pero hay que saberlo leer porque obviamente aporta, da muchas luces, pero no se pueden constituir como en una sola verdad. Bueno, en ellos entonces, como les decía, no hay una dimensión, estas ideas no poseen una dimensión dinámica, trazan un recorrido, trazan un tránsito histórico, ¿cierto? Entonces ellos, la historia de las ideas, como las ideas son de larga duración en términos de Brudel, entonces siempre sabemos que una idea no es una cuestión que se genere de un día para otro, ni siquiera de una generación para otra, y que se requiere de una larga duración para que esto pueda suceder, para que ellas se vayan configurando. Eso es una cosa que todavía consideramos los historiadores intelectuales de ahora. Bien, entonces ellos se les va a criticar eso,
que esas ideas van a atravesar a todos los grupos sociales sin importar pues como tiempo y espacio. Bien, la historia de las mentalidades. A mí, pues muy bacano, leer historia de las mentalidades es muy bacano. Primero porque empiezan a aparecer unos agentes sociales muy interesantes que son los grupos subalternos, como se dice, pues como los de abajo, y empiezan a hacerse unas preguntas muy locas, unas preguntas que antes nunca un historiador se había hecho. La historia de las mentalidades nace después de en el periodo, pues sí, como entre la Segunda Guerra y finalizando, está lloviendo duro, y finalizando la Primera Guerra, pues en ese periodo de posguerra aparece la escuela de las mentalidades, eso es en la tercera escuela de anales, y hay una pregunta, obviamente es una generación, más o menos si ustedes miran los que vivieron la Segunda Guerra Mundial muchos de ellos habían vivido la primera, les tocó la crisis del 29, bueno, ver el ascenso de los fascismos y de los totalitarismos en Europa. Bueno, en la década del 50 entonces esas personas tienen una experiencia de vida brutal y la historia no logra responder, o sea, es que es un momento crítico de la humanidad y la historia no le responde nada porque la historia seguía siendo, si bien la escuela de anales lo modifica y en la década del 30 vimos ciertos cambios en la historia, no hay respuestas, ¿cierto? Respuestas a, o sea, ¿por qué estamos viviendo esto? O sea, ¿qué pasó atrás como para que los humanos lleguemos a enfrentarnos a estas guerras? No habían respuestas, por ejemplo, el por qué una guerra como esta, los historiadores se habían encargado de contar la guerra, pero no de explicar por qué la guerra, o sea, qué hace que una guerra tenga tantas singularidades. Entonces ellos empiezan a hacerse, ellos tienen una crisis de valores ideológicos y morales y unas preguntas que hacerle al pasado, pero no tienen las herramientas, la misma historia no se los permite, está como allí, como inmóvil, y ellos entonces empiezan a preguntarse cosas como qué pensaban y qué creían sus antepasados, cómo lo hacían, qué cantidad de hijos tenían, ¿cierto? Preguntas muy sensibles, preguntas que vos, si pudieras preguntarle a alguien del pasado, que incluso se lo preguntamos a los abuelos, les harían, y siempre son preguntas que atañen a lo personal, a lo individual y a lo existencial. Entonces empiezan a hacerse esta pregunta, se empiezan a preguntar por la muerte, se empiezan a preguntar por el suicidio, se empiezan a preguntar, bueno, por un montón de cosas, por el orden social, en fin. Antes de que todo esto, la escuela de las mentalidades, incluso que la misma escuela de anales surgiera, tenemos unos autores desde la sociología, siempre lo he dicho, la historia es una disciplina que bebe mucho de la sociología y creo que ambas se nutren de una manera que a mí me gusta, maravillosa. Hay unas nociones que aparecen por allá a principios del siglo y es una, por ejemplo, la conciencia colectiva de Emile Durkheim, entonces empieza a inspirar un montón de estudios, y entre ellos los estudios de la escuela de las mentalidades, donde empiezan a estudiar el aspecto social como un fenómeno imprescindible para comprender las mentalidades, y empiezan a llamarle eso mentalidades. Ese concepto de mentalidad ya no lo usamos, ahora usamos otro que un poco más ambiguo, pero que también es definible, y es ambiguo en el sentido de que apela al lenguaje, y eso es muy difícil de definir, que es el concepto de representaciones. Yo sé que en este curso hay algunos que vieron el curso conmigo de historia cultural y ahí les hablaba pues como de la genealogía del concepto, y nos tenemos que remitir hasta finales del siglo XIX y principios del XX, donde empieza todo eso, lo que es la conciencia colectiva, el inconsciente colectivo, el utillaje mental. La escuela de mentalidades y la escuela de anales va a usar mucho un concepto que es el utillaje mental, que tiene que ver con todas esas herramientas que nosotros tenemos en la cabecita que nos permiten entender, comprender, explicar y dominar el mundo a partir pues, de lo que tenemos en la cabeza. Eso luego, después de 1970, se va a llamar lenguaje, ¿cierto? El utillaje mental básicamente va a ser el lenguaje, o el lenguaje va a ser uno pues como de las constituciones más importantes del utillaje mental. Tampoco utilizamos la palabra utillaje mental. Como historiadores tenemos que ser muy conscientes de cómo usamos ahora las palabras, ¿bien? Y en qué momento histórico estamos parados para usarlas. Entonces, por ejemplo, en este momento nosotros como historiadores no hablamos de utillaje mental, sino que hablamos de representaciones, pero también tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos leyendo el documento, porque obviamente allá no nos van a hablar de representaciones. Bien, es como una traducción, estamos haciendo traducción constante del pasado y el presente. Bien, entonces,
una de las cosas, entonces, como les decía, más bacanas de la Escuela de las Mentalidades es que ingresa un nuevo agente histórico que son los grupos de abajo, ¿bien? Eso ingresa con la Escuela de las Mentalidades, pero, perdón, con la Escuela de Anales, pero se va a fortalecer con la Escuela de las Mentalidades. Ahí entonces aparece uno de los que a mí más me ha encantado en mentalidades, que ha sido el señor George Duby. Yo lo leí estando en pregrado y siempre me pareció una cosa deliciosa de leer, obviamente con todas las críticas metodológicas y conceptuales que uno le puede hacer desde este presente, pero nadie puede negar pues que fue un aporte muy grande para la historia como disciplina y para conocer también la Edad Media. Este señor escribió mucho, tiene un texto que es uno de los más conocidos de la Escuela de las Mentalidades y obviamente uno de sus textos más famosos, que son los 3 órdenes o el imaginario del feudalismo. En este texto, entonces, el propósito que tiene George Duby es estudiar la articulación de la estructura social en la época feudal con la superestructura ideológica. Entonces aquí hay, digamos, hay un avance, entonces está lo que sucede afuera del mundo material, esa estructura social, con algo que está en la cabeza de las personas, vamos a llamarlo entonces la superestructura, que es lo ideológico, lo que la gente piensa. Miren, aquí todavía usamos la palabra ideológico. Bueno, entonces él va a abrir la puerta a un abordaje estructuralista. El estructuralismo entonces va a entrar también en la tercera escuela de Anales, pues coincide con la época, es más o menos la década del 50 y del 60, donde empieza a darse el estructuralismo como una forma de las ciencias sociales. Bueno, y ese estructuralismo entonces se lo va a emplear para explicar la sociedad francesa, o bueno, la sociedad del norte de Francia en la Edad Media. Va a analizar la sociedad feudal a través de numerosos documentos. También en la Escuela de las Mentalidades va a tener ese abono, digamos, ese logro para la historia, que es incluir otros documentos históricos que otras escuelas o que otras formas de hacer historia no incluían. Entonces va a incluir documentos de personas desconocidas, archivos de gente X, bien, no simplemente el pensamiento y los grandes archivos oficiales y las grandes obras del pensamiento de autores de la Edad Media, ¿cierto? Va a ampliar entonces lo que vamos a considerar el archivo. Planteó entonces el orden feudal, planteó que el orden feudal se fundamentó en un imaginario que concebía la sociedad como una estructura basada en 3 tipos de actores sociales, ¿cierto? Y estaban, por ejemplo, ¿quiénes eran los actores sociales? Estaban los monjes, estaban los caballeros nobles, ¿cierto? Y estaban los comerciantes y campesinos. Esos 3 sujetos van a tener una labor o van a tener una actividad importante dentro de la sociedad feudal. Entonces, por ejemplo, los monjes van a ser los encargados del discurso, los caballeros van a ser encargados de la defensa, mientras que comerciantes y campesinos van a estar encargados de la producción. Con todo eso, entonces, lo que demostraba George Duby era la existencia de una trifuncionalidad en dicha sociedad. Los que oran, decía, los que oran piensan, los que guerrean gobiernan y los que trabajan producen. Bien, hasta ahí todo muy bacano, pues todavía sentimos que hay ciertos vacíos. A partir de 1970, como les decía, empezando el video, aparece el giro lingüístico. Surgen ideas como que no hay una relación directa entre el sujeto y el objeto, que es una idea que nosotros heredamos de la modernidad, que heredamos del pensamiento kantiano. Entonces siempre en Kant hay una relación directa entre sujeto y objeto, y lo que empiezan a decir entonces es que el sujeto no accede directamente al objeto o a la realidad que lo rodea, ¿cierto? No por el hecho de usted ser humano tiene la capacidad de llegar directamente a eso. Entonces empieza a relativizarse esa relación entre el sujeto y el objeto. Anteriormente entonces en las ciencias sociales, porque esto no atañe solo a la historia, también atañe a las ciencias sociales, se estudiaba en un campo, ¿cierto?, de objetos, sujetos que son aprehensibles por la autoconciencia. Si el sujeto y el objeto cambian, entonces cambia la pregunta y cambia las formas de responderla y cambia, por de alguna manera decirlo, la realidad. Entonces, el mundo del conocimiento ordenado que teníamos hasta la década del 60-70, digamos que cambió, ¿cierto? Ya esa idea cambió, se volvió una situación caótica, donde se le da una cierta cabida a un perspectivismo y a un gran relativismo de los fenómenos y los objetos que estudiamos. Y empieza entonces, se propone desnaturalizar el objeto de estudio, o sea, no es una cosa que está dada en sí,
no es una cosa que existe per se, sino que hay una complejidad del objeto. Las ciencias sociales empiezan a hacer eso y entonces empiezan a revisar nociones que antes estaban dadas muy claramente, ¿cierto? Por eso entonces, cuando uno habla de ideología, conceptualizar ideología es complejo últimamente, pero cuando se habla de ideología es como si fuera una cosa que no cambiara, ¿cierto? Es una cosa que está absolutamente bien formada, pero en la realidad no. Entonces por eso prefiere cambiarse el uso del concepto, porque se siente que ese concepto no logra ser una categoría de análisis clara que permita explicar una situación X. Bien, entonces empiezan a revisar esas nociones de los objetos de estudio, como en el caso de la ciencia, de la historia de las ideas, empiezan a relativizarse, a complejizarse la noción, por ejemplo, de ideas unidad, como les hablaba ahorita en el caso de Robert Nisbet, empieza a cuestionarse incluso la idea de las mentalidades. Yo lo he dicho muchas veces en clase, mucho cuidado con el uso que hace del concepto mentalidad, porque el concepto mentalidad es una idea unidad que es inamovible. Bien, y dejar de pensar que ya se comportan, que esas ideas unidas se comportan de una forma autónoma, ¿cierto? Y que son aprehensibles, esta parte es muy importante, que son aprehensibles al investigador, es decir, que usted las puede ver. Hay una cuestión muy interesante dentro de la historia intelectual y es que usted puede ver cosas pero no lo ve todo. No son aprehensibles, son súper difíciles de ver, es una labor sumamente compleja de ver. O sea, usted no, y no la ve clara en todos los documentos. Entonces hay una labor interpretativa sumamente fuerte y claramente la historia intelectual es una historia interpretativa, totalmente interpretativa. Bueno, entonces a finales de la década de los 70 hay una nueva premisa, la aproximación a un objeto intelectual no podía entenderse como la aproximación a un objeto natural o un objeto racional dado. Es decir, cuando yo me acerco a una idea, ideología, concepto, discurso, yo no puedo entender que me estoy acercando a un objeto, pongámosle esto natural, en el hecho de que es material, como cuando te acercas, cuando un biólogo se acerca a una planta, ¿cierto? No, no es un objeto natural, es un objeto intelectual, es sumamente complejo, complejo porque está formado por un lenguaje y además es un lenguaje empleado por seres humanos. Bien, entonces no es un objeto racional dado así como se entendía antes. Bueno, por allá entonces, a partir de la década de 1980, se dan estos 70-80, se dan estos desplazamientos conceptuales y se dan y se enriquecen a partir de otras disciplinas. Empezamos entonces, cuáles son las herramientas o las otras disciplinas anexas o que usamos o explotamos los historiadores. Entonces, tenemos la lingüística, el psicoanálisis, la antropología, la crítica literaria. La hermenéutica es una que empleamos mucho, la antropología es sumamente importante para que se dé dentro de la historia el giro lingüístico. También, bueno, obviamente la literatura también va a ser muy importante, pues la crítica literaria va a ser muy importante. También entre los historiadores que hacen parte del giro lingüístico está el señor Ankersmith y también está el señor Hayden White. Ellos hacen parte de la escuela norteamericana. Bueno, entonces empiezan a emplear estas nuevas formas, estas nuevas herramientas, por ejemplo la hermenéutica, a la par del giro lingüístico está sucediendo también el giro hermenéutico, del cual ahorita lo mencionaré, no voy a profundizar de eso, de pronto más adelante en otro video lo haga. Bueno, entonces esa nueva historia intelectual emerge en ese contexto de tránsito, ¿cierto? Y de esa crisis de las ciencias sociales, es ahí. En Colombia llega en el 2000, realmente, en la década del 2000. Bueno, intenta entonces, esto lo voy a leer textual, intenta reconstruir un objeto de estudio, la historia intelectual. Reconstruir un objeto de estudio puesto en jaque, estableciendo modelos teóricos que se proyectan hacia distintos niveles de análisis en las construcciones, sentidos y condiciones del pensamiento del hombre, pues del ser humano. En este momento estoy leyendo un texto, se llama, yo se lo cité, ahí acabo de citar esa de la historia, de las ideas a la historia intelectual y se me olvidó el nombre del autor. Pero bueno, ahí queda en la bibliografía y también lo voy a poner en la descripción del video. Ok, bien.
Entonces, el estudio del lenguaje se vuelve la parte más... ¿Qué hacemos los historiadores intelectuales? Pues estudiamos el lenguaje, eso es lo que hacemos. Estudiamos el lenguaje, esa es nuestra materia prima, esas son nuestras fuentes. Entonces, en determinadas cantidades de documentos, lo que miramos es el lenguaje, ¿bien? Entonces, el estudio del lenguaje se vuelve en el centro de la nueva historia intelectual, refleja una de las propuestas de resignificar las construcciones positivas en la investigación histórica. Por eso es tan importante, lo digo, es muy importante saber de hermenéutica. Sobre todo, pues si usted va a hacer historia social o bueno, otra no. Pero si usted va a hacer historia cultural y si usted va a hacer historia intelectual, usted tiene que saber de hermenéutica. Básicamente, incluso siempre en nuestros proyectos, metodológicamente, quién es el sujeto que usted está tomando en hermenéutica, ahorita por ejemplo, y que pues que le va a permitir, no tiene que ser necesariamente un hermeneuta, pues puede ser algunos que aplicaron la hermenéutica en sus investigaciones. Entonces, por ejemplo, está Paul Ricoeur, que es un chicharroncito, pero creo que es sumamente claro y muy interesante para la historia intelectual. También se puede mirar un poco Michel Desserteau, pero Michel Desserteau lee pues a Ricoeur. También nos va a servir Gadamer, pero realmente lo que más nos sirve hoy en día a los historiadores es el señor Paul Ricoeur. Bien, una de las cosas que va a hacer la historia intelectual es que están cayendo muchos rayos. No me da miedo pues, pero sí es como, ay, y bueno, no estoy conectada, afortunadamente estoy desde el celular. Bien, pero mis perros se ponen un poco nerviosos, perdón, ahí el lapso. Bueno, entonces el rechazo, una de las cosas que va a hacer la historia intelectual es el rechazo a la filosofía del sujeto tradicional. Bueno, entonces la base conceptual radica en la, cito, preexistencia de un campo simbólico ya organizado, una estructura de significados, lo que nos faculta para articular nuestros pensamientos y percepciones. O sea, cuando hablábamos de un sujeto dado, ¿cierto? A ver, vuelvo y repito, me perdí. Entonces, la base conceptual radica, o sea, hay un rechazo directo a la filosofía del sujeto tradicional. La base conceptual de eso radica en que la preexistencia de un campo simbólico ya organizado, una estructura de significados, lo que nos faculta para articular nuestros pensamientos y percepciones. En otras palabras, el instrumento por el cual se opera intelectualmente, la razón o la conciencia, se halla inmerso en una red de significados previamente establecidos, codificados, que dan sentido a las acciones del individuo. Cuando usted llega al mundo, cuando usted es arrojado al mundo, escupitado al mundo, hay un montón de cosas preestablecidas, hay un lenguaje preestablecido, usted empieza a jugar con eso, es importantísimo. Una de las primeras preocupaciones de sus padres es que usted aprenda a hablar y les parece encantador porque esa es una manera de mostrar que usted es un ser inteligente, es decir, que usted es un ser humano, y usted empieza a articular todo eso dentro de usted. Entonces la palabra amor ya existe, la palabra justicia ya existe, la palabra comer ya existe, listo, todo es un mundo que está preestablecido. Culturalmente se te empieza entonces a dar también a partir de todas estas codificaciones, de todos estos símbolos, de todo esto, tú empiezas a anexarte a la cultura y a aprender la cultura. Entonces no es una cosa que viniera ya, como se pensaba antes, que venía dada, ¿cierto? Que usted tenía esa capacidad directa, sino que es una cuestión que está siendo aprendida. Es decir, hay un orden, existe un orden, previamente a nosotros existe un orden, obviamente hecho por otros seres humanos, pero existe un orden a partir del cual nosotros pensamos. El hecho de que usted aprenda el lenguaje, ¿cierto? Y que usted adquiera la cultura, ya no quiere decir que usted la guardó y se quedó con eso como un agente inmóvil, como un sujeto, un ente que no piensa y no siente, sino que usted, a partir de esa base, usted puede pensar y producir un montón de cuestiones, es decir, eso no lo hace usted un ser inerte. Bien, en eso del giro lingüístico, perdón, como les decía entonces, la característica fundamental de esos esquemas se va a reducir, o sea, las percepciones del mundo se van a reducir a la lingüisticidad. Ahí también van a haber un montón de críticas, hay gente que no va a estar de acuerdo, por ejemplo, la historia conceptual no está tan de acuerdo con que solo seamos lo lingüístico y empieza a hablarse de también la importancia de lo extralingüístico. Ahorita hablaré un poquito de eso y más adelante también cuando hable de la escuela o de la historia conceptual profundizaré un poco. Bueno, en esa medida aparece un sujeto, en ese giro cultural, que también se llama giro cultural, es que son un montón de giros. En esa década, es una década muy loca para las ciencias sociales, aparece un sujeto que a mí me encanta y que siempre recomiendo que se lean, si vas a hacer historia cultural, pero también si vas a hacer historia intelectual, que es el señor Clifford Geertz.
Geertz escribe un libro que se llama La interpretación de las culturas y es un libro genial. Siempre recomiendo leas la introducción y leas el último capítulo y con eso pues usted acaba de adquirir todo un arsenal para entender un poquito cómo estudiar una sociedad. Bien, es antropología, este señor es antropólogo simbólico, es antropología simbólica, pero sumamente aportante para todas las ciencias sociales. Bien, entonces el señor Geertz consideraba que el mundo actuaba siempre en nosotros, ¿cierto? Todo, o sea, el mundo, la sociedad actúa en nosotros, ¿cierto? Porque nosotros somos conformados y educados por la cultura, ¿bien? Geertz explica que el sujeto es considerado como el resultado del cúmulo de experiencias culturales, es decir, nosotros tenemos una herencia milenaria, ¿cierto? Y esa herencia a nosotros nos orienta, ¿cierto? Guía nuestras conductas, ¿bien? Son la base de eso. Bien, esas vivencias solo pueden ser aprehensibles por el investigador en los niveles discursivos. Por más que usted vaya y haga inmersión, ¿cómo se llama? Inmersión o observación participante, como se le llama en antropología, eso no quiere decir que usted solo con los actos o los hechos usted entienda esa sociedad. De la manera que usted más se puede acercar a ellas a partir de los niveles discursivos, ¿bien? Sean hablados o sean escritos. Si son escritos, pues obviamente va a ser más fácil. Porque en esos discursos, bien, en ese lenguaje, se reflejan los modos argumentativos del pensamiento de un individuo X, de una sociedad X. Entonces, el objeto de estudio puede ser comprendido es el lenguaje. O sea, usted no entiende el sujeto, usted entiende lo que dice el sujeto, ¿bien? Ya que en el lenguaje se expresan las disposiciones mentales de los individuos. Entonces, de acuerdo a Geertz, todo acontecimiento social se articula en un hecho lingüístico. Repito, todo acontecimiento social se articula en un hecho lingüístico. Voy a citar el concepto de cultura de Geertz porque a mí me encanta y me lo quiero aprender. Es que es difícil de aprendérselo, además es larguito. Para que entiendan también de dónde se va a amarrar todo eso. Dice Geertz, el humano... Así define la cultura. El humano es un animal preso en redes de significaciones que él mismo ha tejido. Estamos presos de nuestras significaciones, ¿cierto? Estamos presos del lenguaje, de esas significaciones que hemos construido históricamente, que no son nuestras, sino que son sociales y son históricas. Redes que entiendo como cultura, dice Geertz, cuyo análisis es no una ciencia experimental en búsqueda de una ley que le explique, sino una labor de interpretación en búsqueda de significado. ¿Bien? Entonces, la labor de la historia intelectual, al igual que en este caso de la antropología, es la labor de interpretar, ¿cierto? Es una búsqueda de un significado. ¿Qué es la historia intelectual? Llevo 37 minutos y no he podido. Con base en el giro lingüístico, en el mundo angloparlante existe la historia intelectual. Entonces, la historia intelectual no es lo mismo en todos los lugares. Hay historia intelectual en diferentes escuelas. Bien, la pregunta sería, ¿cuál es la historia intelectual que seguimos en América Latina? Bien, y hasta aquí llego con el primer video. Voy a hacer uno segundo, voy a hacer uno tercero, pero son continuaciones. Listo, entonces aquí hay pues como una pequeña historia de dónde surgió. Y ahora vamos a hablar entonces de cuáles son las escuelas que existen, que son tres, la francesa, la alemana y la inglesa. Bueno, chao, ahorita nos vemos, o bueno, ahí nos vemos. Chao, chao, chao.